¿cierto? Entonces, ya en la clase anterior habíamos hablado sobre, un poquito adelantado, por qué se produce esta expansión europea. Esta expansión europea va a ser básicamente, muchachos, la continuación de los nuevos conocimientos adquiridos durante el humanismo y el Renacimiento. Porque estos conocimientos durante la Edad Media no se había desarrollado. Había habido un cierto estancamiento del conocimiento científico que se había logrado en la Edad Antigua, en las culturas clásicas greco-romanas, por ejemplo. Durante la Edad Media, estos conocimientos se van a estancarse, ¿no? Se van a quedarse allí. No en absoluto, pero sí no va a haber ese desarrollo científico que hubo antes en la Edad Antigua. Por eso, este periodo de la Edad Media, muchachos, como ya le hemos manifestado en su momento, se conoce como la época del oscurantismo. Pero esa época del oscurantismo va a devolver la época de las luces, es el humanismo y el renacimiento. ¿Ya? Ese momento. Entonces, eso, etapas del humanismo y el renacimiento, en el que el ser humano es dueño de su destino, es constructor de su historia, en el que el hombre tiene que utilizar su conocimiento, su razón, es que se va a ir elaborando nuevos conocimientos, nuevos elementos tecnológicos, y que estos nuevos elementos tecnológicos van a permitir a los europeos, durante la crisis que va a vivir a partir de 1453 con la toma de Constantinopla, a buscar nuevos espacios geográficos, porque ya existen materiales, elementos que les puedan permitirse mar adentro, por ejemplo, adentrarse a mar adentro, ¿no? Que les permite ubicarse en el tiempo, con las brújulas, con los cuadrantes, etc. Entonces, pero acá hay un factor fundamental. Ustedes seguro preguntarán, muchachos, ¿qué es lo que permite a los europeos? ¿Qué es lo que permite a los europeos a expandirse? ¿Por qué los europeos se expanden por el mundo? Recién, ojo, recién durante el siglo XV, ¿no? ¿Cuál es el factor que ellos les permite, les obliga a expandirse por el mundo? Comercio. Muy bien, el mercantilismo comercial o el capitalismo mercantil, uno, claro. Porque Europa se desarrolla en función a ese desarrollo económico. Quería llegar a las Indias. Querer llegar a las Indias, claro, ¿por qué? Justamente como dice Valerie, por el tema económico, por el tema comercial, porque Europa se desarrolla en función a él. Y recordemos No desde la... era profesional, pero tenía conocimientos de comercio y esas cosas. Claro, por eso comercial. Por eso es al inicio cuando se va a darse el origen de las civilizaciones, tanto mesopotámicas, etcétera. Europa solamente era Europa oriental y Europa occidental, nada más. O sea, ese era el concepto que se tenía, esa ideología, ese concepto ideológico de que Europa era Oriente y Occidente era, no. No existían otras latitudes, o sea, el mundo era en función a eso, era limitado. A diferencia de hoy en día, que conocemos el mundo es esférico, etcétera, tiene dos movimientos de rotación y traslación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un amplio conocimiento. Entonces, Europa, como dice Valerie, se desarrolla en función a la economía, al capitalismo mercantil o al mercantilismo comercial, fundamentalmente, ¿ya? Y esta acción, como ya les he manifestado en la sesión anterior, ¿no? Esta toma de Constantinopla, la toma de Constantinopla, la caída del Imperio Romano de Oriente, porque este era Occidente, ¿no? Y estos países, ¿no? Navegaban por el mar Mediterráneo, igual los franceses, ¿no? Igual los ingleses, ¿no? Pasaban por allí, los portugueses que tenían su propia ruta, pero en algunos casos también entraban allí, ¿no? El circuito comercial de estos europeos era el mar Mediterráneo, mucho más antes, incluso los fenicios, por ejemplo, los indios, ¿no? Era el mar Mediterráneo. Transitaban el mar Mediterráneo, llegaban a tierra firme, ¿no? Desembarcaban y se iban a pie, ¿no? En camellos, por la famosa ruta de la seda. Estamos hablando de viajes de unos 4, 5, 6 meses de viaje, ¿no? Y dentro de eso hay un personaje, pues, que es Marco Polo, por ejemplo, ¿no? Los escritos de Marco Polo, el primer europeo occidental que llega a Oriente.
Entonces, ¿qué pasa en el año 1453? Se va a darse esta toma de Constantinopla, la caída del Imperio Romano de Oriente. Los turcos otomanos no van a bloquear este circuito comercial, no van a permitir el paso de ningún otro comerciante que no sea ellos. O sea, ellos van a tener esa predominancia del circuito comercial de la famosa la ruta de la seda y no van a permitir a estos, a los franceses, a los ingleses, ¿no? A los españoles, en este caso los reyes de Castilla y Aragón, porque se vivían momentos difíciles. Pero gracias a eso creo que por eso es la razón que ha venido Colón a buscar nuevo continente. Gracias creo a eso es que lo que pasa con Perú también. Claro, por eso para la historiografía americana, ¿no? Y universal, básicamente americana, este es el punto de partida. En 1453 la toma de Constantinopla es la que le permite a los europeos buscar otros horizontes. Pero profesor, la toma de Constantinopla ha sido, creo, tomado por el sultán más joven de la historia de los otomanos, que era un sultán de 21 añitos nomás. Mohamed II. Profe, ¿no se llamaba Mehmed, el príncipe Mehmed? Que en Wikipedia dice Mehmed o Mohamed, Mohamed II. Entonces, pero como dices, este es el punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, es Portugal, ya tenía su ruta de tránsito hacia el sur. No lo tengo acá. Ya tenía su ruta hacia el sur, hacia las costas africanas, desde el año 1417, con la famosa Escuela Náutica de Sagres, expertos navegantes, físicos, matemáticos, que estaban recorriendo hacia el sur, etcétera, bordeando las costas del África, y ya. Pero, ¿qué pasaba con Francia? ¿Qué pasaba con Inglaterra? ¿Qué pasaba con España? España estaba viviendo una situación complicada, ojo, que no se conocía como España. En 1453 eran los reinos de Castilla y Aragón. Recién este matrimonio, Castilla y Aragón, se van a darse en 1469 a invasión de los moros, etc. ¿No? Es una alianza en matrimonio, pero es una alianza política, ¿no? Una alianza política en matrimonio entre los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Entonces ellos, por ejemplo, ellos no tenían esta visión. España era dependiente de la economía, del comercio, de la seda, porcelana. Entonces, cuando se cierra esta ruta, ellos van a entrar en crisis económica. 1453. ¿No? Ojo, 1453. Y Cristóbal Colón nace en esos tiempos, recién. Nace, ¿eh? Y después, recién en el año 1482, es que Cristóbal Colón, bueno, después era un navegante, obviamente, un Colón italiano, ¿no? De Génova, Italia, que se va a darse justamente durante ese conocimiento del Renacimiento, del humanismo, esa influencia, Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, ese conocimiento del humanismo, el Renacimiento, le va a él permitir entender que el mundo es esférico. Pero no porque se despertó y dijo, el mundo es esférico, me soñé que es esférico, no. Porque él ya tenía conocimientos, informaciones de otros navegantes, Perestrello, por ejemplo, Marco Polo, las lecturas de Marco Polo. ¿No? Mismo Galileo Galilei. Entonces, él, de Italia, ¿no? Navegante inquicioso, ese cusquilloso, ese navegante, primero va a intentar presentar su proyecto a quienes, a los portugueses. ¿Y por qué, profesor, a los portugueses y no a los españoles o los reyes católicos? Porque en España, porque en Portugal existía esta famosa escuela náutica de Sagres. Y como vuelvo a repetir, esta escuela náutica de Sagres, expertos navegantes, allí eran expertos navegantes a los más eruditos de la investigación marítima, si queremos llamarlos marítimos, los matemáticos, geógrafos, físicos, expertos, ¿no? Entonces Colón estaba seguro de que su proyecto iba a ser bien visto por la corona portuguesa, porque tiene un esquema
¿Qué más podríamos pedir? Si Colón era un científico, un navegante, se consideraba así. Y a Colón, obviamente decía, oye, ¿quién más me puede dar razón? Estos expertos me van a dar la razón, ¿no? Entonces, esa es la intención de Colón en primera instancia de presentar su proyecto a Portugal, y presente es aceptado por Rey, porque segundo es aceptado por Rey. Pero ¿por quién no es aceptado? Es por los expertos matemáticos, porque no, sus distancias, lo que él plantea, no coinciden, ¿no? Por eso Pablo Colón, cuando va a exponer su teoría, no se lleva su candelabro y sus huevos allí, explica teóricamente y prácticamente como los famosos huevos. Hay un libro que se escribe sobre los huevos de Colón, ¿no? Es rechazado ese proyecto. Es rechazado ese proyecto. Entonces, si una junta de expertos científicos te rechazan tu proyecto, ya pues ya no tiene sentido, dice Colón, o sea, no, obviamente, no tiene sentido. Es como si hago mi tesis, mi trabajo, me esfuerzo, quiero demostrar una teoría, y mis jurados, los más capos, los más eruditos, me dicen, no, señor, su tesis no sirve, está usted loco. ¿Quién más podría darme la razón si no fueron ellos? ¿No? Y Cristóbal Colón, después de ello, va a España, cae en España. Y la relación que tenía Colón con los reyes católicos no tenía relación, simplemente fue un momento de presente que le hacen presentar a sus amigos. Rey Pérez Francisco de Marchena y otros. Le hacen, oye, ¿sabe qué, Colón? Mira, los reyes están necesitando viajeros, están necesitando exploradores. Este es tu momento. Claro, hay una crónica. Y Colón se presenta con los reyes católicos. ¿Ustedes creen que verdaderamente financiaron los reyes católicos el viaje de Colón? No, señor. Fue una mínima. Simplemente los reyes católicos, ya en matrimonio, en 1469, los reyes católicos van a autorizar el viaje, nada más. Porque ¿quiénes estaban detrás de esto? ¿Quiénes eran? Los comerciantes los que habían sido perjudicados con el cierre de Ruta de la Seda. Los grandes comerciantes. Es por eso los hermanos Pinzón, que son los verdaderos financistas, ¿no? Los que tienen sus carabelas, y son los que financian los viajes de Colón. Los comerciantes estaban detrás de eso. Los grandes comerciantes. Y la corona tenía que lidiar con los problemas económicos porque su pueblo se moría de hambre. Dije, ya Colón, muy bien. Mira, ya queremos en ti, confiamos en ti. Confiamos en ti. Porque la corona le da una mínima parte de apoyo económico, ¿no? Porque navegar esta ruta del Océano Atlántico hacia Occidente era pues un suicidio en esos tiempos. De acuerdo a la mentalidad, era un suicidio. ¿Quién quería navegar allí? Nadie. Porque se conocía como el mar tenebroso o el mar de las tinieblas. Nadie quería llegar ahí. Es por eso Colón, cuando tiene la autorización de la corona, ya tiene el presupuesto, si queremos llamarlo, las carabelas, toda la logística, lo más importante hoy nos hemos olvidado de los tripulantes. Hoy voy a viajar hacia Occidente, voy a llegar a la India. Oye, ¿estás loco tú, compadre? ¿Te has comido tu moco? Uy, no, más allá existe un vacío. Ahí están las sirenas, los monstruos, ¿no? ¿Quién? Porque nadie había atrevido a navegar ese océano, nadie. Los portugueses habían navegado hacia el sur, pero no hacia Occidente. Nadie tenía esa intención de navegar hacia Occidente, ¿no? Es por eso que Colón se va a traerse en el primer viaje a América los presidiarios. Ahí está la explicación, muchachos, de la expansión europea. Y no solamente los españoles, sino también los franceses, los ingleses, ¿no? Ellos son los que van a entrar en competencia, Francia, Inglaterra, ¿no?
España, Portugal, Italia, son los que van a entrar en competencia y lo que van a desarrollar el mundo. Valeria, ¿querías manifestar algo? No, ya nada, ya nada. Muy bien, Valeria. Decía, chicos, por ejemplo, los descubrimientos geográficos. Europa logró expandirse por el orbe, apoyado por las grandes invenciones del Renacimiento, como ya les he dicho. O sea, este Renacimiento es un punto de partida, es importante para entender, por ejemplo, de los nuevos descubrimientos, de los nuevos hallazgos, de los nuevos conocimientos científicos, tecnológicos, ¿no? O sea, básicamente es el Renacimiento y el humanismo, ¿no? Estas invenciones del Renacimiento le permitieron a los europeos a expandirse por todo el mundo, o por gran parte del mundo, ¿no? Entonces, imagínense, y se utiliza a la contrahistoria, podemos utilizar la contrahistoria en este caso. Imagínense si el nivel de conocimiento científico que se había logrado durante la Edad Clásica o durante la Edad Antigua, las culturas clásicas grecorromanas, latinas, haya continuado durante la Edad Media. No hubiera habido ese corte o ese estancamiento del conocimiento científico durante la Edad Media. Porque la Edad Media tiene una duración de aproximadamente 900 años aproximadamente. 900 años se ha retrasado en conocimiento científico, ¿no? O sea, la realidad social hoy en día sería distinto, 9 ciclos, 9 años, 900 años. Entonces, por ejemplo, estas invenciones del Renacimiento, muchachos, tanto el Renacimiento y el humanismo, en el que prioriza, como vuelvo a repetir, al ser humano, la capacidad que tiene el ser humano. Esto le permitió construir, por ejemplo, las carabelas, ustedes saben, la cartografía, ¿no? El desarrollo de la astronomía, ¿no? Dentro de ello encontramos a la brújula, el astrolabio, el cuadrante, la cruz geométrica, ¿no? Estos son estos elementos que les servían a los navegantes, porque en esos tiempos no existía, pues, una exploración terrestre, tenía que ser marítima. Estos conocimientos ya se daban, estas invenciones del Renacimiento estaban las carabelas, cartografía, etc. Ya se estaban desarrollándose en su máxima expresión, pero fundamentalmente el punto de partida para que estos europeos puedan expandirse por el resto del mundo es la toma de Constantinopla en 1450. Ese es el punto de partida, ¿no? La toma de Constantinopla, la caída del Imperio Romano de Oriente por los turcos otomanos mediante el Mehmed II, Mohamed II. Y el bloqueo de la ruta comercial, la única ruta comercial de tránsito de Occidente hacia Oriente, que era la famosa ruta de la seda, la ruta de la porcelana, que unía Europa Oriental con Europa Occidental, económicamente, ¿no? Entonces, muchachos, por allí de repente nos podrían considerar una pregunta, qué sé yo, ¿no? Nos podrían considerar de repente una pregunta, chicos, ¿no? La causa fundamental para que Europa logre expandirse por el resto del mundo es la causa, ¿no? Esta, la toma de Constantinopla en 1453. O nos podrían considerar la toma de Constantinopla o la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 trajo como consecuencia ¿qué?
¿no? Trajo como consecuencia que la expansión europea por el resto del mundo. Trajo como consecuencia la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. También. ¿Ya? Pero muchachos, y esto es para vuestro libro, para vuestro conocimiento general, no solamente considéranlo para vuestro examen. La toma de Constantinopla en 1453 es el punto de partida para que los europeos puedan expandirse por el resto del mundo, incluido la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, 1492. Ese es el punto de partida. ¿Ya? Este hecho dio lugar a la búsqueda de nuevas rutas comerciales para llegar a las codiciadas Indias, ¿no? Porque las Indias era la que proveía de especias, proveía de seda, porcelana, oro, piedras preciosas, es la India, ¿no? Eso era lo que proveía. Pero se cierra en 1453, no hay paso, señor, está bloqueado, no hay paso, ¿qué vas a hacer? No hay otra ruta, no hay, ¿por dónde vas a viajar? No hay. Entonces, es así como se dan grandes viajes interoceánicos y célebres descubrimientos, entre comillas, descubrimientos geográficos, en especial el de América. Navegantes portugueses lograron llegar a las Indias, bordeando las costas meridionales del África, desde 1499, por ejemplo, Vasco da Gama, en tanto que los españoles siguieron la ruta del oeste, atravesando el Océano Atlántico, llegando así al continente americano en 1492 por Cristóbal Colón, que erróneamente él consideró las Indias. Hasta el día de hoy, que ha muerto él no sabe que ha llegado a un nuevo espacio geográfico. Cristóbal Colón, porque él cree haber llegado a las Indias. ¿Ya? Entonces, chicos, es así que se da ¿Le puedo tomar captura, por favor? Es así que se da esta toma la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. A ver, bueno, con mi mano. Ahora sí. Muy bien. Cristóbal Colón y su proyecto de viaje, ya lo hemos explicado, creo, ¿no es cierto? Pero vamos a volverlo a hacer. Su proyecto, muchachos, de Cristóbal Colón o Cristóforos Columbus, ¿no? Su proyecto estaría inspirado en los escritos de Paolo de Toscanelli, ¿no? Las cartas de navegación de Bartolomé Perestrello, los clásicos griegos, la tesis de Ptolomeo, ¿no? La tesis de Ptolomeo en el que manifestaba que la Tierra sería redonda o esférica. Y también en los libros de Marco Polo. Marco Polo es uno de los primeros europeos en llegar a Oriente de Occidente, ¿no? Entonces, podemos decir que estos autores que él considera son pues, sus fundamentos teóricos. Como decía hace instantes, Cristóbal Colón no es que se despierta y dice el mundo es esférico, me soñé, no, o sea, él hace un planteamiento teórico, ¿no? Su marco teórico, si queremos llamarlo así, decirlo. Toscanelli dice esto, Perestrello dice esto, Ptolomeo dice esto, Marco Polo lo afirma, o sea, son fundamentos teóricos. Entonces, para desarrollar fundamentos teóricos y manifestar una teoría nueva, obviamente eso se llama conocimiento científico. Es un conocimiento científico. Entonces, por ende, Cristóbal Colón, aparte de que era un experto navegante, era un científico de la época. Porque él quería entender, o sea, es decir, demostrar que el mundo es esférico. Él quería demostrar. Tenía esa inquietud científica de decir que el mundo es esférico. Esa es una teoría, claro, pero para la mentalidad de la época, pues Cristóbal Colón era loco. Y estás loco, tú te has comido tu moco. Loco. Así de simple. No era bien vista esta teoría. ¿No? Loco. Pero le decían, no, señores, pero esto dicen estos grandes filósofos. Que dicen esto, ahí está la carta. Ahí está la carta, la tesis, los escritos.
Entonces Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, en 1451, 2 años antes de la toma de Constantinopla, ¿no? Presenta su proyecto en 1484, cuando ya la situación en Europa se tornaba pues complicada económicamente, porque la toma de Constantinopla se dio en 1453 por los turcos otomanos, luego de Mehmed II. En 1484 presenta su proyecto a la corona portuguesa, ¿no? Presentó su proyecto al rey Juan II de Portugal, ¿ya? Pidió apoyo económico en la posibilidad de llegar a la India por el Atlántico. El rey Juan II le accede, le concede, pero quienes no lo conceden son la Junta de Expertos Matemáticos, que se había creado desde los años 1417 con la famosa Escuela Náutica de Sagres. Ellos son los que no lo permiten. Pues como decía hace instantes, si estoy presentando mi teoría y me lo rechazan, me lo tiran en la cara, y digo, ¿quién más pues? ¿Quién más podría ser? ¿Ah? Entonces Cristóbal Colón, obviamente, es rechazado. Y esta junta de expertos, matemáticos, científicos, intelectuales, la junta de intelectuales, ¿por qué va a rechazar? Primeramente, porque tiene prioridad de estos expertos a una serie de exploraciones hacia el sur del África, hacia el África, ¿no? ¿Ya? Ojo, Cristóbal Colón también, de acuerdo a la manifestación que tenemos, el conocimiento que tenemos, sus conocimientos teóricos, ¿no? Los adquiere en la Universidad de Pavia, en Italia. Fue un marinero, mercante, ¿no? Hoy. Entonces, no era un simple personaje Cristóbal Colón. O sea, era más de lo que nosotros conocemos. O sea, si queremos analizar la profunda Cristóbal Colón. ¿Ya? Después se dirige a España, ¿no? Se dirige a España. En España recibe el apoyo de los frailes franciscanos, por ejemplo, del convento de Santa María, ¿no? Un convento Santa María de la Rábida. Entonces, allí se encontró, recibe el apoyo del fray Juan Pérez y fray Antonio de Marchena. Fueron estos dos personajes muy ligados a la corona española, ¿no? A la corona española, y estamos hablando de la corona española, porque conocen como los españoles, sino los reyes católicos, tanto de Aragón y Castilla, fueron los que le pusieron en contacto con los reyes católicos. Hay una crónica muy interesante allí. Ese primer contacto que tiene Cristóbal Colón con la reina Isabel de Castilla. ¿No? Donde la reina Isabel le ve diccionar ahí cerca de su ventana. Son datos, ¿no? Que no me estoy inventando. Porque la reina Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, si bien es cierto, han sido en matrimonio, pero es una alianza política. O sea, no hubo un sentimiento de por medio para el matrimonio de estos dos personajes. No eran por alianza política, por intereses de su territorio. Entonces, entre la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón no pasaba pues casi nada. Y de ahí nace pues este tema del amorío o de lo que le conocemos, ampliamente conocida, entre Cristóbal Colón y la reina Isabel de Castilla.
Entonces, cuando se dirige a España, tiene contacto con la reina, no, los reyes le van a autorizar, sí, señor, excelente, está justo, estamos esperando un explorador. Porque España no tenía otra opción, no tenía otra opción. España ya entraba en crisis. André, España ya entraba en crisis. Lo único que tenían que hacer era aceptar la teoría o el proyecto de Cristóbal Colón, en el que Cristóbal Colón convence a los reyes católicos de decir, Majestad, voy a yo llegar a las Indias, pero por la ruta del occidente, o sea, por el Océano Atlántico. Y los reyes católicos, ¿ok? ¿Sí? Porque ahí está mi fundamento teórico, ahí está mi teoría, esto es así. Me explica. Muy bien, Colón, nos has convencido. Muy bien, hermano, ¿qué necesitas? Autorización y presupuesto. Autorización te doy, pero presupuesto estamos Mickey Mouse, estamos en crisis. Ya muy bien, pero lo tenía lo más importante que era la autorización. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba en crisis? Como ya les dije, desde 1453 el circuito comercial se había cortado. Es como, por ejemplo, ahorita el Perú, el Cusco, ¿no? Tenemos ese flujo económico, ¿no? Con la sierra, por ejemplo, con la costa, nos traen productos, llevamos productos, nos traen productos. Hay un intercambio comercial fuerte. Pero ¿qué pasa cuando hay bloqueos de carreteras, por ejemplo? Un par de días nomás. ¿Qué pasa? Dejarían de llegar los productos. Nosotros no llegamos productos y no tenemos productos, ¿no es cierto? Entonces aumentan los costos de vida en nosotros, ¿no es cierto? Los costos de vida aumentan. Los costos, los precios aumentan. ¿Por qué? Porque no hay flujo económico, no hay movimiento económico. Pero entonces, ¿por qué ahorita está subiendo mucho los precios? Eso ya sabemos por temas internacionales, pues es otro tema. Más que todo por el tema de la crisis que se está viendo en Europa, por ¿Es ejemplo. lo que es casi similar a lo que estaba pasando antes o muy distinto? Distinto en los tiempos, ¿no? Económicamente, porque la economía se mueve en función al flujo, al movimiento, a la transacción, ¿ya? En función a eso se mueve. Entonces, como decía, profe, ¿por qué está en crisis? Porque España, la única ruta que iba hacia Occidente, o sea, hacia Oriente, era pues por el mar Mediterráneo, llegar a Roma Oriental, a Constantinopla y desembarcarse hacia la India, pero estaba bloqueado y no había productos y los costos de vida se estaban aumentando, estaba en crisis España. Y por eso España no tenía otra opción. Portugal ya tenía la opción de la ruta hacia el sur, ya navegando, ¿no? Buscando nuevos espacios. Portugal no se afectaba tanto, pero España no tenía ni a Oriente ni a Occidente, estaba ahí. ¿Y quiénes eran los afectados? Los comerciantes, ¿no? Entonces, es por eso que España estaba en crisis y tuvieron que aceptar en primera instancia el proyecto de Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, ya Cristóbal Colón dice, señor, necesito simplemente autorización y presupuesto. Ya presupuesto no tengo, pues estamos bien quemados, estamos crisis. No, estamos quemados. ¿Ya? Pero sí autorización. Pero en sí ya tenía la figura, obviamente es un proyecto político, es un proyecto que no era nada sencillo, pues. Ya, muy bien. Autorización, excelente. Entonces, después de esto, después de que convence Colón a los reyes católicos, ¿no? Ya después de que Colón tiene ya contacto con los hermanos Pinzón, con Z, ¿no? Pinzón, y ya, muy bien, ya tenemos autorización, tenemos, por eso los primeros viajes sale pues con poco, ¿no? O sea, estamos hablando nomás de 150 hombres o 120 hombres, tripulantes, 3 carabelas, las carabelas pues de la época, ¿no? Entonces, no tenía pues el apoyo de la sociedad. De hecho, voy a viajar a la India. Estamos hablando del tiempo, hay que contextualizar esa época entrando a la edad moderna, ¿no? Hoy voy a viajar al occidente, compadre, voy a ir con Colón.
Oye, estás loco tú, porque el mundo, la percepción del mundo era plano, pues esa no existía. Así era la influencia de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica del mundo no es esférico, es plano, y por eso murió, por ejemplo, Galileo Galilei, ¿no? Entonces, es plano y esa percepción nos hicieron entender, o hicieron entender a la población de esos tiempos que el mundo era plano y que más allá del océano Atlántico, que era el mar de las tinieblas, el mar tenebroso, existiría pues un vacío, monstruos con una sola cabeza y pudieran allí de repente parecer. De hecho, era el concepto, ¿ya? Entonces, ¿quién quería viajar de una forma consciente a esa ruta? Nadie. Nadie quería, nadie se atrevía a viajar en esa ruta, ¿no? Es por eso que Cristóbal Colón solicita el apoyo de los reyes católicos para conseguir la tripulación. Y los reyes católicos van a apoyar a Colón liberando a los presidiarios que purgaban condena y los van a mandar con Colón. Chicos, son libres, libres, libertad. Y muchos se resistían, no, mejor prefiero estar pagando cárcel que irme a la ruta del mar de las tinieblas o el mar tenebroso. Porque otros avesados, ya vámonos, ¿no? Entonces, después de esto, muchachos, ya después de que todo se va a darse los preparativos, ya la autorización, etcétera, se va a darse la famosa capitulación de Santa Fe. Ojo, en la famosa capitulación de Santa Fe, muchachos, ojo, no les van a preguntar la fecha de examen, o perdón, la fecha de cuándo se firmó. Ya les he dicho, olvídense de fechas. No te van a preguntar fechas. Ya yo les voy indicando, por ejemplo, qué cosa se considera allí. ¿Ya? Colón, Cristóbal Colón, celebró esta capitulación de Santa Fe, primero en la ciudad de Santa Fe, por eso se llama Santa Fe. ¿Ya? Se celebró esta capitulación el 17 de abril de 1492 entre la reina Isabel de Castilla, ahí está, la reina Isabel de Castilla, el fraile Juan Pérez y Cristóbal Colón, ¿no? Isabel de Castilla, representante de los reyes católicos. ¿Ya? En la villa de Santa Fe. Ahí se firmó, la villa de Santa Fe. ¿Sí? Por eso se llama. Entonces, muchachos, nos van a preguntar en el examen. La capitulación de Santa Fe, en el que se le otorgaba a Cristóbal Colón ciertos beneficios, se firmó entre Cristóbal Colón y la reina Isabel de Castilla. Nada más. Nada más. La capitulación de Santa Fe se firmó entre la reina Isabel de Castilla, representante de los reyes católicos, y Cristóbal Colón. Allí, en esta capitulación, muchachos, en esta capitulación, por favor, ya. Voy a ver.
Ya, ahora sí. Entonces, muchachos, en esta capitulación de Santa Fe, que se firma entre Cristóbal Colón y la reina Isabel de Castilla, se van a darse ciertos términos, ciertos tratos. Es un documento, es un contrato que se firma, ¿no es cierto? Entonces, a Colón le concedieron o lo concedían los títulos de almirante, por ejemplo, ¿no? El título de almirante era pues un título alto dentro de la navegación, ¿no? Almirante. Se le da el título de virrey, gobernador de las tierras que encontrara. O sea, ojo, dense cuenta, si queremos analizarlo a profundidad, estos temas, y si nos damos cuenta, obviamente, pues eran títulos nobiliarios altos, ¿no? Colón era simplemente era un simple navegante, ¿no? De condición humilde. Pero al dársele este título de ser almirante, virrey, ojo, gobernador de las tierras que podía encontrar, ¿no? Inclusive este título de almirante se le daba con carácter hereditario. También ese título de virrey y gobernador general, ¿no? Era con título de carácter, era con carácter hereditario, ¿no? Colón tendría derecho a la 10ª parte de las riquezas, ¿no? Una 10ª parte era pues harto. Se le otorgaba el título de noble de don. Este don, no todos lo tenían en España. O sea, era un título muy, pero muy de la alta sociedad. Don. ¿No? El título don. Don Colón. Don Cristóbal Colón. Título nobiliario. ¿No? Como a los grandes de España. O sea, las grandes personalidades o personajes de España. Se manifiesta que el puerto de Palos se fijó como lugar de los preparativos. ¿Ya? La reina Isabel de Castilla entregó solamente a Colón 300.000 coranas. ¿Ya? Ojo, era una mínima parte, que en realidad era un monto simbólico, o sea, era pues para los viáticos. Puesto que los verdaderos financistas, muchachos, de la empresa fueron los hermanos Pinzón, con Z, y el judío portugués Luis de Santángel. O sea, estos eran los verdaderos financistas, los que en verdad estaban interesados en que Cristóbal Colón pudiera navegar hacia Occidente. Ellos, los comerciantes, porque ellos eran los que proveían de recursos, de especias, de seda, o sea, los comerciantes, los que tenían esa transacción económica, porque dependían de ello. Ellos eran. Entonces, por ahí nos podrían preguntar en el examen, muchachos, los que en verdad financiaron los viajes, o el primer viaje de Cristóbal Colón, fueron los hermanos Pinzón y Luis de Santángel, el portugués. ¿No? Luis de Santángel y Pinzón. También se le otorgaba, chicos, la facultad para ejercer justicia en los pleitos de índole comercial. O sea, él era todo. Él era todo. Así se desarrolla, muchachos, la capitulación de Santa Fe. Así es que se desarrolla la famosa capitulación de Santa Fe. Profesor, ¿Sí? ¿podría retroceder, por favor? ¿No se está presentando la pantalla? No, sí, pero dale, tomé al otro. ¿Ya?
Entonces, dentro de esto, los hermanos Pinzón, tanto Luis de Santangelo, los hermanos Pinzón, iban a financiar los viajes, porque los reyes católicos, tanto Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, no tenían recursos necesarios para financiar dicha empresa, porque se maneja en función de empresa, ¿no? Consiguieron 3 naves en el cual habían sido entregados a Cristóbal Colón, ¿no? En el puerto de Palos, como ya manifestaba, porque es el punto de partida de los preparativos, el primer viaje, ¿no? Entonces, donaron, por ejemplo, la carabela La Niña, ¿no? Donada por los hermanos Niño, Santa María, ¿no? La Gallega, arrendada a Juana de la Cosa, La Pinta, Martín Alonso Pinzón, ¿no? Entonces, existían estas 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Entonces, estos eran los comerciantes que financiaban básicamente el viaje, ¿ya? Entonces, vamos a ver este primer viaje, ¿no? Y son puntos, y con esto estamos terminando, con estos viajes de Colón, es que estamos terminando, muchachos, esta última parte. Son puntuales, ¿no? Son puntuales. El primer viaje se inicia con Cristóbal Colón, parte del puerto de Palos, ¿no? Ahí está. Esto sí, muchachos, por favor, me gustaría que lo tomen nota. El primer viaje. Cristóbal Colón parte de Puerto de Palos. Puerto de Palos. Puerto de Palos. ¿Ya? Puerto de Palos, de la ciudad de Moguer. Fecha, el 3 de agosto de 1492. No consideramos, porque no nos van a preguntar, ¿qué fecha salió Cristóbal Colón para su primer viaje? ¿O en su primer viaje? No, 3 de agosto, ¿me soltó? 3 de agosto de 1492, pero sí fue una referencia histórica, es una fecha absoluta que no ha cambiado, y para nosotros es interesante, pero no para el examen, porque no te van a preguntar qué fecha salió. No, no, de ninguna manera. Se desarrolló este primer viaje en 3 carabelas, como son la Santa María, al mando de Cristóbal Colón, la Pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón, y la Niña, capitaneado por Vicente Yáñez Pinzón, ¿no? Estos son los 3 viajes. En este primer viaje, obviamente, como ya lo hemos explicado, chicos, los tripulantes que acompañan a Cristóbal Colón no eran gente de buen vivir, o sea, no eran gente decentes, eran personas que estaban purgando condena en las cárceles de España. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque nadie en su sano juicio quería viajar. Nadie quería viajar en su sano juicio. Nadie. Hacia el mar tenebroso. Nadie quería viajar. ¿Ya? Entonces, es así que este viaje, por ejemplo, va a darse, pues, salen el 3 de agosto, viajan, ¿no? Llegan en septiembre, y ya, y no se llegaba, pues, a ningún punto, a tierra firme. No había. No podían llegar a tierra firme. Porque sus cálculos de Cristóbal Colón no era muy, muy distante. De acuerdo a la velocidad del viento, etcétera, él tenía pronosticado llegar, pues, entre 40 a 50 días. 3 de agosto, 3 de septiembre, octubre. Más de 60 días, sus cálculos no habían sido exactos. Y los tripulantes, obviamente, en este viaje inhóspito, se sentían, pues,
engañados, defraudados, ¿no? Se sentían así. No llegaban. Y a la gente los alimentos comenzaban a escasear, la logística, el agua, pero nada de llegar a tierra firme. Tres o 4 días antes que Cristóbal Colón arribara al primer lugar, que es la isla de Guananí, ¿no? La isla de Guananí. Y Cristóbal Colón, su tripulación de Cristóbal Colón, que estaba al mando de Santa María, se da un amotinamiento, ¿no? Se da un amotinamiento en el que los tripulantes de Cristóbal Colón, bajo el mando de Cristóbal Colón, se rebelan, se levantan y dicen: Señor, nosotros hemos sido traídos acá por engaños y nosotros no llegamos a tierra firme y ya nos estamos muriendo, estamos enfermos, ¿y cuándo vamos a llegar? Les piden explicaciones, ¿no? Pero Cristóbal Colón trata de explicarlo, dice: estamos llegando, a la vuelta de la esquina está, allácito está, ¿no? Trata de apaciguar los ánimos y finalmente, pues, los tripulantes acceden, ¿no? ¿Sí? Pero le van a dar plazo. Le van a dar plazo. Que si no llegaban en 72 horas, ojo, obviamente porque esto ya no se contabiliza en horas, no en 3 días, ya pues tenían que regresar a España, ¿no? Pero Colombia estaba seguro de que iba a llegar porque ya había dado algunos indicios, ¿no? Indicios de que ya estaba aproximándose a tierra firme. Es así que en el año 1492, el 12 de octubre, ¿no? Cristóbal Colón llega a América, ¿no? Llega a América. Y llega a la isla de Guananí, el primer punto, a la isla de Guananí. ¿Ya? A la isla de Guananí, que él lo va a bautizar con el nombre de San Salvador, hasta hoy en día. San Salvador. ¿Por qué? Porque fue el espacio geográfico que le salvó la vida y que salvó la vida a los demás. Porque de no ser así, hubieran sido ejecutados por los tripulantes. Por eso es San Salvador. Eso conocemos, eso lo manifiesta Colón en sus crónicas, en sus escritos. ¿No? Este primer momento, este primer encuentro fue pues impactante para los europeos y para los nativos americanos. Vamos a entender que Cristóbal Colón, cuando llega a las Islas América Central, va a llegar dentro de la América marginal. La América marginal. El impacto cultural va a ser fuerte. Desde la forma de cómo hablaba, desde la forma como se vestían, desde la forma como se alimentaba. San Salvador. El impacto fue fuerte. Impactante, fuerte, culturalmente. Entonces, en la isla de Guananí lo bautiza con el nombre de San Salvador, desembarcan allí, ¿no? La primera isla en llegar. Luego, llegarían a Cuba, ¿no? Lo que es Juana, y Haití, la española. O sea, estos 3 puntos, Guananí, ¿no? Guananí, que es San Salvador, Cuba, que es Juana, y Haití, la española. Juana la cubana. 3 puntos. Son los espacios que llegan Cristóbal Colón
en el primer viaje. Eso sí, anótenlo, muchachos. Primer viaje, Cristóbal Colón. Puerto de Palos, partida. Llegada, Isla Guananí, llamado San Salvador. Luego, llegan a la isla de Cuba. Luego a la isla de Haití, que lo denominan la Española. En la Española, ellos van a fundar, o se va a darse la fundación del Fortín de Navidad. ¿No? Para que Cristóbal Colón retorne a España con la información que había llegado prácticamente a donde él quería, él lo pensaba haber llegado. ¿Ya? Entonces, entre los acontecimientos a mencionar en este primer viaje, muchas algunas características podemos considerarlo, chicos, es que se va a darse el fenómeno de la declinación magnética. ¿No? La declinación magnética. Es un fenómeno astronómico. El mar cubierto de infinidad de algas de color amarillo y verde que forman el llamado mar de los sargazos. O sea, en mar profundo o mar adentro no existen estos elementos, el mar, o sea, estas algas marinas. Ya se presenta generalmente en las cercanías a los puertos. Las algas. Y él considera como el mar de los sargazos. Otra característica de este primer viaje, chicos, es que existe la rebeldía, ¿no? El levantamiento de la tripulación de Santa María que toman prisionero a Cristóbal Colón y le dan plazo para poder retornar a España. Entonces, esta es una característica que se da en este momento, en ese periodo. Y otra característica no menos importante, ¿no? La vista, ¿no? Fue quien dijo Juan Rodríguez Bermejo, o Rodrigo de Triana, de acuerdo, no hay un dato exacto de los nombres, ¿no? Rodrigo de Triana o Juan Rodríguez Bermejo fue el que manifestó, ¿no? Que estaba en el carajo, allí en la parte superior del navío, esa parte se llama el carajo, ¿no? En la parte superior donde había una visión, ¿no? Que decía, tierra, tierra, cuando va a visualizar, ¿no? Es a lo lejos un punto negro, tierra. Y todos salían, ¿dónde? ¿Dónde? En mi ojo, ¿no? Él visualiza esa primera, ¿no? En términos, por ejemplo, en términos navíos, o sea, en términos de navegación, el carajo es en la parte superior, ¿no? ¿Cómo se llama esta parte que nosotros conocemos? Sí, pero en la parte superior, y ahí era, pues, ahí se iba como castigo de alguna desobediencia hacia el capitán dentro de la tripulación. Decía, vete al carajo. Entonces, le tocaba estar allí, visualizar el horizonte en el mar. Ahí es el término del carajo, ¿no? Que hoy en día muchas veces se habla como grosería. ¿Ya? Entonces fue este personaje que manifestó por primera vez, ¿no? Visualiza la primera vez ese horizonte en la tierra, divisa tierra firme, divisa por primera vez tierra firme. Cristóbal Colón, después de haber explorado estos espacios tanto de Guananí, Cuba, Haití, ¿no? Retorna a España, ¿no? Dejando en la Española una pequeña guarnición, 40 hombres al mando de Diego de Arano. ¿No? Allí, primeramente dejan allí 40 hombres españoles. Y con los demás retorna a España. Llevan algunos obsequios, minerales, todo lo que había encontrado, como evidencia, efectivamente, que había llegado a las Indias, ¿no? Cristóbal Colón retorna a España, como le hemos manifestado, dejando en la isla española 40 hombres,
¿no? Con la intención que Colón regrese a España con la intención de contar a los reyes católicos que había llegado pues a las Indias. Esa era su intención. Y cuando regresa a España, ¿no? Cuando regresa a España, se llega a Lisboa, Colón recibe pues, wow, tiene un agasajo, así, un recibimiento, pero pomposo, así, grande, por parte de los reyes católicos. Sí, siempre hemos confiado en ti, Colón. Era una felicidad enorme. Era una felicidad. Colón recibe fiesta. Era lo máximo. Colón, sí. El hombre más solicitado. El más querido en esos tiempos. ¿Ya? Entonces, ya teniendo este tema de haber recibido la explicación o la información de Cristóbal Colón hacia los reyes católicos, en el que explicaba pues esto, los hallazgos, los encuentros, etc. Y ya el segundo viaje se prepara de mejor forma. Uy, todos ya querían venir bueno, a las Indias. No, todos, hoy, Colón, ya llévame, vamos. Y de acuerdo a la historiografía americana, muchachos, por ejemplo, este segundo viaje de Colón se conoce como el viaje de colonización. ¿Ya? Estoy de acuerdo, por ejemplo, al historiador que escribió Historia General de las Américas, Luis Alberto Sánchez, por ejemplo. Este segundo viaje se conoce como el viaje de colonización. ¿Por qué? Porque los españoles van a venir ya con una intención de quedarse en las Indias. Ojo, pero no con la intención muy distinta a lo que pasa en Inglaterra, los ingleses hacia Norteamérica, no con la intención de colonizar, producir agricultura, producir porque las tierras habían sido exploradas antes y América del Norte no era un lugar propicio para la agricultura. ¿Ya? Pero las compañías que van a venir transportando personal de Inglaterra hacia Norte de América van a llegar con esa intención de producir agricultura, de recuperar sus inversiones. Pero en cambio acá, en este segundo viaje, van a venirse en oleada, pero sin una idea clara, simplemente de llegar y a ver qué sucede allá. De probar, y ese es el proceso de migración que va a darse de España hacia América. A ver, vamos a probar suerte. No estamos golpeados económicamente, estamos Mickey Mouse, vámonos al nuevo mundo, vamos a probar suerte. Dice oro, plata, y comienzan las exploraciones. Ese es el proceso, por ejemplo, de colonización, que mal se llama colonización, sino en América no existe colonización, sino virreinatos. Pero en este segundo viaje ya son los mismos reyes católicos que organizan el segundo viaje. Ya no eran 150 hombres, estamos hablando de 1500 hombres aproximadamente. 17 navíos, 12 misioneros, imagínate. O sea, ya era un proceso, ¿no? 1500 hombres. Ya venían con los animales, los primeros caballos, los primeros porcinos, por ejemplo, que van a tener la gripe de la influenza, los primeritos allí. 8 cerditas que van a tener enfermedades acá al continente americano. Entonces, de acuerdo a la historiografía, este segundo viaje comienza el proceso de colonización, ¿no? Entonces, ya los reyes católicos decidieron apoyar el segundo viaje, son los que organizan el segundo viaje. Entonces, así que Cristóbal Colón en su segundo viaje parte, ¿no?, el 25 de septiembre de 1493, zarpa, o sea, parte del puerto de Cádiz. Ojo, muchachos. ¿El primer viaje de qué puerto parte Cristóbal Colón? Puerto de Palos. Puerto de Palos de Moguer. El segundo viaje parte o zarpa del puerto de Cádiz. Cádiz. Segundo viaje. Ojo, con 1500 tripulantes. 1500. O sea, se había duplicado más del 10%. En el primero 150 con las justas y eso rogando, suplicando los presidiarios. Segundo viaje.
Pero el segundo viaje todos querían venir. Hoy Colón, llévame, pues, llévame. Vamos, llévame, quiero ser tu tripulante, ya voy a hacer. Todos querían ver. Porque las noticias se hacían dado, se expandió. Pues España pequeñito, pues en esos tiempos, ¿no? Cuando estaba ahí España. No como hoy en día. ¿No? 1500 hombres, aproximadamente 12 misioneros, 17 barcos. El mismo año, 1493, en noviembre del mismo año, llegan a las pequeñas Antillas, en Jamaica, ¿no? Descubrió las Antillas y las islas de Puerto Rico, ¿no? Cuando se va a Puerto Rico, hacia fines de noviembre, ¿no? Cuando ya estaría finalizando noviembre, cuando llega el español, porque de Puerto Rico se dirige a la española, la exploración se dirige a la española justamente para encontrar, pues, los 40 hombres que había dejado, ¿no? A cargo de Diego de Arana. Se dirige al español, pero no encuentra. Acá hay un dato importante que no está en nuestra separata, por ejemplo, ¿no? A fines de noviembre, al llegar Cristóbal Colón a la española, observó el eclipse lunar. Observó, ¿no? Entonces, allí es que se va a darse cuenta él, ¿no? Que el mundo es esférico. ¿Ya? Entonces, ahí él deduce definitivamente la esfericidad de la Tierra, ya descrita por Ptolomeo. Allí hay un dato importante. Y eso lo manifiesta en sus crónicas. Cuando Cristóbal Colón llega a la Española, como ya lo hemos manifestado, con la intención de hallar vivos a los hombres que dejó en el primer viaje a cargo del Diego de Arana. Pero, ¿qué pasó? No encontró a nadie. A nadie. ¿No? Los caribes y los taínos los habían exterminado, los habían aniquilado en respuesta a los abusos de los invasores. Obviamente, estos hombres, bajo la dirección de Diego de Arana, se quedaron bajo petición de Cristóbal Colón como gobernador, como virrey, bajo órdenes, y ellos tenían la autoridad. Pero estos hombres, pues, más que quedarse allí, comenzaron a cometer ciertos abusos. No, ciertos abusos cometieron. Y estos abusos, obviamente, han sido respondidos por los caribes, por los lugareños, por los taínos, por los haitianos. ¿No? Los habían exterminado. Y algunos de estos habían muerto por las enfermedades que habían contraído en esos momentos. O sea, estamos hablando de un impacto biológico fuerte, como lo dice la conquista biológica. Hay un texto muy interesante, la conquista biológica. Estamos hablando en el Caribe, estamos hablando dentro de las islas, y sabemos la temperatura que existe, y tu organismo no está adaptado a ella, y van a ser contagiados por otras enfermedades de los mismos lugareños, y eso va a permitir que estos 40 hombres desaparezcan, ¿no? Y también por el abuso que estaban cometiendo estos españoles en esas tierras. ¿Ya? Entonces Colón, cuando observa, no hay nada, no hay ni una sola persona viva, no hay ni una sola persona. Entonces Cristóbal Colón optó por construir una nueva ciudad al norte del Fortín de Navidad, porque el español había formado la Navidad, o sea, Fortín de Navidad, había dejado a Diego de Arana en el Fortín de Navidad, pero el Fortín de Navidad se encontró destrozado cuando pasó el regreso de Cristóbal Colón durante el segundo viaje, ¿no? Destrozado, no encontró a ningún sobreviviente, a ningún habitante español, y más al norte va a fundar va a construir una nueva ciudad al norte de Fortín Navidad. Y esto lo bautiza con el nombre de Isabela.
Isabela. Y esta es la primera ciudad fundada en América, la primera ciudad española fundada en América, en homenaje a la reina Isabel de Castilla. ¿Ya? Por eso Cristóbal Colón funda la primera ciudad cristiana de América llamándola Isabela, en honor a su protector. ¿No? Entonces, muchachos, acá en el examen nos van a considerar, chicos, ojo, nos van a considerar. En el segundo viaje, Cristóbal Colón llega primero a las pequeñas Antillas, lo que es Jamaica. Llega a Puerto Rico y luego se dirige a la Española en Haití. ¿Ya? Ojo. Parte del puerto de Cádiz, llega a las pequeñas Antillas, o sea, Antillas, Jamaica y Puerto Rico. Y luego a la Española. ¿Ya? Y cuando se dirige a la Española, encuentra destrozado el Fortín de Navidad y al norte del Fortín de Navidad construye una nueva ciudad. La primera ciudad española fundada en América. Se da durante el viaje primero, segundo, tercero, cuarto. Muchachos. Segundo viaje. Segunda viaje. Esa es una pregunta clásica. ¿Ya? Una pregunta. Yo recuerdo que el semestre pasado también entré al examen. En el examen consideré esta pregunta. Ojo. La primera ciudad española fundada en América se dio, ¿no? Durante el segundo viaje de Cristóbal. ¿Ya, chicos? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente, muchachos. Está claro. Ahí está. En las Antillas, ¿no es cierto? Luego se dirige a Jamaica, a Puerto Rico. ¿Ya? Y luego se dirige a la Española. Y ahí ya no encuentra nada. Ese segundo viaje. Entonces, ya cuando están allí, obviamente, la falta de víveres, las enfermedades tropicales, ¿no? Hicieron pues estragos en los españoles, ¿no? En los visitantes, entre sus hombres. Y esto debilitó fuertemente y tuvieron que regresar prácticamente obligados por estas adversidades, ¿no? Hacia España. Y ya no regresa con 17 barcos, sino con 12 barcos. Cristóbal Colón hacia España, ¿no? Hacia España. Entonces, esto es, por ejemplo, acá en otro grupo, a ver, vamos a poner acá el puerto de Cádiz. Puerto de Cádiz. Ajá, ahí está. ¿Están viendo las imágenes, muchachos? Sí, profesor. Ya, ahí en la calle es lo que parte Cristóbal Colón. Ya vamos a ponerlo en dos. Ahí está. Ahí está. Portugal. Pero vamos a girarle. ¿No? Hacia ahí está. Ujú. Ahí está. ¿No? Ahí está.
Y todo ese circuito que hace Cristóbal Colón. ¿No? Acá está. Imagínense, todo ese circuito que hacía Cristóbal Colón. Desde acá. ¿No? Llega primeramente a las Antillas Menores. Por esta parte está. Antillas Menores. Trinidad y Tobago, este es el tercer viaje. Aquí está. Ahí está. Pero lo que nosotros entendemos, muchachos, es la distancia que Cristóbal Colón tenía, ¿no? Para llegar a este primer viaje, ¿no? De Puerto de Palos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, el primer, por ejemplo, esa ruta, por ejemplo, cuando ese es el mar Mediterráneo, esta ruta, ¿no? La famosa ruta de la seda, cuando se bloquea, ¿no? El mar Mediterráneo. ¿Ya? Entonces, este era el viaje de Cristóbal Colón, en el segundo viaje, ¿no? Llega a las Antillas, Puerto Rico, de Española, ¿no? Cuba. ¿Ya? Bueno, ahorita vamos a ir al jardín, ¿ya? No vas a llegar tarde. ¿Qué te has pintado? Porque quédate como mamá. Ya, Quédate como mamá y me bien. ya, muy bien. Pero no te podemos. Ya. Entonces, muchachos, acá hablamos, este es el segundo viaje de club. ¿Ya? Entonces, muchachos, nos van a preguntar, la primera ciudad española fundada en América, ¿se da durante el segundo, tercer, cuarto viaje de Cristóbal Colón? ¿En qué viaje se da? Segundo. Segundo viaje. Ya, segundo viaje. Ya, muchachos, ya como les vuelvo a manifestar, después Cristóbal Colón regresa un poco debilitado a sus hombres por el tema de las enfermedades, la falta de víveres y el impacto cultural que se desarrollaba en estos lares, regresa hacia España y organizan el tercer viaje. ¿No? Organizan el tercer viaje. El tercer viaje, muchachos, por ejemplo, ya en este tercer viaje ya existen ciertos acontecimientos, ¿no? Ya existen ciertos acontecimientos. Por ejemplo, se inició en el mes de mayo, en el año 1498, ¿no? El tercer viaje. El 30 de mayo, para ser exactos. ¿Ya? En este caso, ya cuando Cristóbal Colón llega a América después a España del segundo viaje, regresa y sigue, ¿no? Con esa intención. Colón no se sentía satisfecho, por así llamarlo, porque no estaba encontrando pues ese paso hacia el mismo lugar de las especias. Estaba buscando. ¿No? No había llegado a tierra firme en el primero ni en el segundo. Había llegado a las islas, proximidades a tierra firme, América, pero ya era parte de América, en el cual existían grupos humanos, grupos étnicos, ¿no? Había llegado a la América marginal, no a la América nuclear. Entonces Cristóbal Colón seguía esa intención de llegar a tierra firme, encontrar el paso a la famosa isla de las especias, que no lo encontraban. Entonces, este tercer viaje va a pedir apoyo pues a su hermano, ¿no? Se inicia el 30 de mayo de 1498, zarpando del puerto de Sanlúcar de Barrameda con 600 hombres. Ya no son 1500, sino son 600 hombres, ¿no? O sea, otro proceso, una oleada más de migrantes, 600 hombres. Y 6 carabelas. ¿Ya? En la isla de las Canarias, por ejemplo, Colón divide su flota en 2 partes. La isla de las Canarias. Ahí está, ahí en otro grupo miraba esta isla de las Canarias.
de las Canarias. Ajá, ¿ve? Ahí está. Ahí está. ¿No? Acá, Cristóbal Colón divide su flota. Divide su flota. ¿Ya? Una flota que se dirige, por ejemplo, directo a la Española, porque ya en la Española ya estaba, como vuelvo a repetir, en Fortunari, la primera ciudad española, fundada en la Española, al mando de su hermano Bartolomé Colón. O sea, él dice, de acá te vas a ir directo tú a la Española, directo a la Española. ¿Ya? Y Cristóbal Colón se dirigía por otra ruta, o sea, otro rumbo exploratorio, no otra ruta, otro rumbo exploratorio. Y es así que Cristóbal Colón va a llegar a la isla Trinidad y Tobago. ¿Ya? Llega a la isla Trinidad y luego a la desembocadura del río Orinoco, donde desembarcó y orinó un poco. Aquí es que llega Cristóbal Colón por primera vez a tierra firme, en Venezuela, lo que actualmente es Venezuela, ¿no? El río Orinoco, la desembocadura del río Orinoco, tierra firme. Y llega al Golfo de Paria, arribando así a las costas del extremo del norte de América del Sur, llamado desde ese momento tierra firme. Ahí es, ¿no? Cristóbal Colón. Por ejemplo, acá se va a dirigirse acá. Llega acá, Cristóbal Colón. Ahí es donde va a llegar primera vez. O en el segundo, en el tercer viaje, ¿no? A esta isla, Trinidad y Tobago. ¿Ya? Y pasa esto, el Golfo de Paria. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, ahí está el Golfo de Paria. Este es el Golfo de Paria. Cristóbal Colón, cuando llega acá, se atreve a pasar este espacio. Ahí, ¿no? Y llega básicamente a tierra firme, ¿no? A la desembocadura del río Orinoco, que está dentro de ese golfo. Entonces, allí Cristóbal Colón ve como un paraíso y es después la tierra firme. O sea, es el primer momento que cuando Cristóbal Colón llega a tierra firme. ¿Ya? Mientras tanto, en la Hispaniola surgían conflictos. ¿Ya? Al surgir conflictos entre españoles que residían en la Hispaniola, el comisionado Francisco de Bobadilla lo hizo apresar a Colón y a su hermano. Esposados y con grilletes, los condujeron a España, donde los reyes católicos, ¿no? Donde los reyes católicos dispusieron su inmediata libertad, ordenando a su vez la destitución de Bobadilla, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando Cristóbal Colón se dirige, después de haber explorado el Golfo de Paria, la tierra firme, etcétera, ¿no? Después de se dirige a la Española y va a encontrar pues, estos problemas, estos conflictos entre españoles. Ya la codicia, la ambición de estos ya se venía dando. Ya se venía dando, ¿no? Ya se venía dando y fundamentalmente Cristóbal Colón va a ser apresado junto con su hermano por el comisionado Francisco de Bobadilla, ¿no? Fueron arrestados en la Española por Francisco de Bobadilla y fueron devueltos a España enmarrocados, engrilletados, o sea, como delincuentes, junto a su hermano Bernardo Colón, o sea, los dos hermanos, ¿no? Entonces, pero cuando llega a España, le van a decir, ¿por qué me están trayendo acá? ¿No? Pero los reyes católicos, como sabemos bien, que Cristóbal Colón era podemos decirlo, el engreído, la persona que salvó en la crisis económica a España, Cristóbal Colón, van a ser liberados.
O sea, no van a tener mucha, por decir, muchas penas, pero sí van a ser liberados y lo van a destituir a Francisco de Bobadilla de su cargo, pero sí se le va a quitar ciertos beneficios a Cristóbal Colón, ciertos beneficios, porque no estaba cumpliendo a cabalidad su función que se le había otorgado en la capitulación de Santa Fe, ¿no? Como virrey, como gobernador. ¿Por qué? Porque no tenía control sobre su población. No tenía control sobre estas. Porque los españoles hacían lo que querían en España. Se peleaban entre ellos, se mataban entre ellos. Y empezaba la codicia por el oro, por la plata, por la fama. Entonces, y es así que Cristóbal Colón va a perder ciertos beneficios y se le va a prohibir a Cristóbal Colón a seguir haciendo exploraciones, o si desea exploraciones, no acercarse a la española, porque no era bien vista en la española. Acercarse, ni siquiera desembarcar allí en la española. Se le va a quitar, como vuelvo a manifestar, ciertos beneficios a Cristóbal Colón. ¿No? Entonces, así es que termina Profe, este tercer viaje, ¿sí? no le están subrayando. ¿No te estoy rayando? No. Muy bien, vale. Entonces, así es que termina este segundo viaje. Entonces, muchachos, ¿Le pueden subrayar, por favor? en el tercer viaje llega ¿a dónde? Cristóbal Colón, ¿dónde llega? A las Islas Canarias. Ya, claro, a la isla Canarias, la primera llegada a las Islas Canarias, de las Islas Canarias divide su flota. Entonces, en el examen nos podrían preguntar, muchachos, primeramente, primera pregunta, nos puede decir, Cristóbal Colón, durante su tercer viaje, parte ¿de qué puerto? San Lucas de Barrameda. San Lucas de Barrameda. Luego llega a las Islas Canarias, ¿y qué hace allí Cristóbal Colón? Divide en dos. Divide su flota en dos, ¿no es cierto? Entonces nos podrían preguntar, Cristóbal Colón, durante su tercer viaje, que parte de Sanlúcar de Barrameda, llega a las Islas Canarias, produciéndose lo siguiente de las Islas Canarias. Primero, ¿no? Divide su flota en dos tripulaciones. Ya, uno. Cristóbal Colón regresa a España, pueden ponernos ahí, ¿no? Encuentra, etcétera. Nos pueden poner instrucciones, pero en las Islas Canarias, Cristóbal Colón divide su flota. Una, que encarga a su hermano Bartolomé Colón que se vaya directo a la española, allí, directo. Porque Colón era el gobernante allí, esa era la autoridad. Entonces va a encargar esa función a su hermano Bartolomé Colón. Oye, tú, hermanito, corre directo hasta la española y encárgate de estos. Y hermano Bartolomé, obviamente, pues no lo reconocían a él como gobernante, como autoridad, porque no era él, Colón, era su hermano. Mientras que Cristóbal Colón se dirige por otra ruta exploratoria y llega pues a la isla Trinidad y Tobago. Ahí está. ¿No? A la isla Trinidad. Luego llega a la desembocadura del río Orinoco, en Venezuela, y al Golfo de Paria, como están manifestando en las imágenes, ¿no? Llega allí. Y hay que tener en cuenta que este río Orinoco, muchachos, que Cristóbal Colón observa, ¿no? Observa, y cuando llega al Golfo de Paria, ese golfo, él va a confundir este río con el río de Ganges de la India. O sea, vale decir, uy, este río existe, sí existe, de acuerdo a los escritos. Porque antes, chicos, la cartografía se desarrollaba solamente por los viajeros. Ojo, por los viajeros. No había expertos ahí. Los viajeros, por ejemplo, cuando viajaban, exploraban, anotaban cerros grandes. Anotaban, por ejemplo, a ver, a una distancia tanto está ese río. Un río que desemboca, por ejemplo. O sea, era mnemotécnico. Así surge la cartografía. ¿Para qué? Para que próximamente en los siguientes viajes que tú hagas, no, y estamos pasando por este río. Uy, estamos pasando por estos cerros. Estamos pasando por estos árboles. O sea, era la descripción geográfica.
Entonces, Cristóbal Colón tenía referencia de que el río, este río famoso del río Orinoco, la desembocadura del río Orinoco, era pues el río de Ganges, en la India, ¿no? Ya cuando está Cristóbal Colón explorando el río Orinoco, Venezuela y el Golfo de Paria, se va a dirigirse pues a la Española a solucionar los problemas, los conflictos que se estaba dándose, porque la noticia ya llegaba allí, ¿no? ¿Los muchachos? Entonces, una característica del tercer viaje es que Cristóbal Colón y su hermano son apresados por Francisco de Bobadilla y son retornados a España engrilletados, o sea, vale decir, esposados. ¿Ya? Son regresados a España. ¿Ya? Entonces, es una característica. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahí está. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ahí está, ¿no es cierto? De la isla de las Canarias, Cristóbal Colón divide su flota, ¿no? Su hermano, Bartolomé Colón, se dirige a la Española y Cristóbal Colón hace una ruta exploratoria, un poquito hacia el sur, y llega a la isla Trinidad. Acá está el Golfo de Paria, ahí en el Golfo de Paria, desembarca en el río Orinoco y luego se dirige a la Española. A la Española. ¿Ya? Entonces, pero Cristóbal Colón sigue en ese espacio, ojo, sigue en ese espacio. ¿Ya? Todavía no está dentro de la América nuclear, porque los demás exploraciones ya posteriores, cuando los españoles llegan a América, o sea, estos españoles van llegando, es que va a darse las exploraciones hacia América adentro, ¿no? Hacia la parte de América nuclear. Tanto Hernán Cortés, Pascual de Novoya, Francisco de Becerra, Francisco Pizarro, Ponce de León, Cabeza de Vaca, o sea, cientos de exploradores que van a llegar a América y van a comenzar a explorar toda la Tierra Virgen, un mundo nuevo para ellos. ¿Ya? Muy bien. En el primer viaje, Cristóbal Colón, ¿de qué puerto parte, muchachos? Puerto de Palos. Puerto de Palos. El segundo viaje, ¿de qué puerto parte? De Cádiz. De Cádiz. El tercer viaje, Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo se llama la primera ciudad española fundada en América? La Española. La Isabela. ¿Durante qué viaje se funda la primera ciudad española? Segundo. Segundo. En el segundo viaje. ¿Durante qué viaje Cristóbal Colón llega a la isla Trinidad? Tercer viaje. Tercer viaje. ¿Durante qué viaje Cristóbal Colón llega a tierra firme? Tercer viaje. Ya. Tercer viaje. ¿Cierto? Tercer viaje. Muy bien. ¿Qué más podemos ver? ¿Sí? No puedo tomar captura, es que les subrayo, por favor. ¿No? Ahí está. Tercer viaje. ¿Qué más podemos preguntar? Y no hay más otras preguntas que nos podemos hacer allí. ¿Ya? No hay más. ¿Cuál es el primer punto que llega Cristóbal Colón? El primer punto en el primer viaje, el primer espacio geográfico. ¿A dónde llega? ¿A qué isla? A la isla Antillas. ¿A quién? ¿A dónde? ¿Qué preguntó, profe? ¿A qué isla Cristóbal Colón llega en el primer viaje? En el primer isla. ¿A qué isla? Primer Pequeña La momento. isla de Guananí en San Salvador. A la isla de Guananí. El primer punto que llega en el primer viaje es a la isla de Guananí. ¿Ah? No sé si dice Guananí o Guananí nomás. No, Guananí. Guananí. Ya. Son terminologías, obviamente, de acuerdo al... Y normal si digo Guananí. No, Guananí. Guaraní no es, Guaraní es otro.
No, guaraní, no, guananí. Dije guananí, profe. Guananí. Ya, guananí. Muy bien. Bueno, eso sería todo, chicos. Eso sería todo con respecto. Profe, El cuarto ¿sabes qué viaje es nos bueno vamos a- para...? Nada. el cuarto viaje nos van a dejar para la siguiente sesión. Para la siguiente sesión, para el día jueves, con ustedes y hacemos el banco de preguntas. Hoy día en la tarde, chicos, les voy a publicar el banco de preguntas para que vayan desarrollando hasta este cuarto viaje de Cristóbal Colón. ¿Ya? Gracias, profe. El cuarto viaje. Hoy día en la noche ya les voy a publicar el banco de preguntas y van desarrollando de una forma. Y el día jueves, obviamente, vamos a finalizar con esta sesión. Y ¿Me deja tomar el desarrollando. cuarto viaje, por favor? Antes que lo hacer. ¿Esto? Pero todavía no hemos explicado esto, pero esto vale. El día jueves vamos a explicar, no te preocupes. Corta, profe. Bueno, muchachos, les voy a dejar este tiempito para que vayan a tomar desayuno. 10 minutos. Ya, para que vayan a tomar el desayuno. Y ya pues, Profe, una aprovecho. preguntita. A No, no ver. es pregunta del tema. A ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué es bueno para no dormir, profe? Siempre me da sueño. No sé. Estás anémica, pues, Valeria. ¿Es por la ansiedad, dice el profe? ¿O por otras cosas también? Estás no tanto ansioso, te falta vitaminas energizantes. ¿Ya? El sueño, obviamente el ser humano tiene que dormir, o sea, entre 8 horas, ¿no? Natural. Pero en casos, digamos, por ejemplo, tú te trasnochas, Profe, es que trato de no dormir, pero no sé de la nada, mi duermo es muy raro. No, psicológicamente estás, por ejemplo, tu cuerpo ya está programado para que duermas. O sea, tu organismo, tu cerebro ya está programado para que duermas así. Tú dices, tú físicamente dices, no voy a dormir, pero tu cerebro ya dice, ya se durmió. Ya se durmió. Entonces, lo que lo que te recomiendo, Valeria, en este caso, tómate energizantes. No te tomes ese bol, esas cosas. No, eso no. Estaba tomando café, profe. Mate de coca, profe. Yo te recomiendo tomate, no tanto mate coca, matecito de coca para el frío, para la altura, todo, pero también piccha tu coca. ¿Sabes chachar coca? Yo te recomiendo, cómprate coca. Y si tú me haces caso, muy bien, si no, también. Te compras coca en el mercado, 2 soles, 3 soles, es porque te venden ahí. Y te dices a la señora, véndame su lipta, anótate lipta de menta. Hay una liptita que es una cosa negrita, que tú, cuando pichas la coca, con éxito, un poquito lo pones esa liptita a tu coquita y es agradable, es dulcecito. O sea, porque la coca en sí es agrio, en algunos casos no. Entonces, con esa lipta que tú lo pones es un complemento en tu coquita, vas a chachar. No te lo vas a comer, pues, lo vas a chachar, o sea, lo vas a masticar, lo vas a rumiar, como diríamos así. Y solamente su juguito, o sea, de la coca, vas a pasarlo allí. Y con eso, chicos, créanme, no vas a dormir. No vas a dormir. Y te vas a estar despierto así, operativo. Y al día siguiente, cuando te vas a levantar, vas a levantarte con todos los ánimos. Créeme. Si tú no haces eso, hazlo. Si tú me haces caso, excelente. Si no, también no. Sí, le voy a hacer caso. ¿Ya? Excelente. Eso es para los que tienen noche. Por ejemplo, yo pasé mis trabajos que me quedan las 2, a veces en algunos casos 3. Yo normal. Y puedo seguir. Pero también mi cuerpo necesita dormir. Y buena alimentación, chicos. La alimentación es fundamental en ustedes. No te tomes en la mañana tu café con pan, no, tómate tu avena, tómate tu jugo de plátano, tu fresa con tu yogur, tu pan con queso, bien alimentado. No vas a tomar mate, pues, porque el desgaste físico, el desgaste mental que hacen ustedes es bárbaro, Y eso tiene que complementarse. No, también las calorías hace daño. Es que estaba comiendo mucho manjar. ¿Mucho qué? Estaba comiendo mucho manjar.
No, ¿dónde se pone? No. Alimenta, comer nutritivos, nutrientes. Jugo de fresa en la mañana con tu plátano, por ejemplo, con tu yogur. Ahí pone un poco de maca, a ver. Uy, ya no, ya vas a estar. Chicos, es la buena alimentación. Si no, no. Si no, todo lo que estamos hablando no te va a retener la información. No,